Y me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a Diego Díaz, él es investigador del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenos días, gracias por despertarte temprano con nosotros. Hola Juan Carlos, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estimado Diego, pues mira, los busqué el día de ayer porque Pemex, tanto jueves como, es más, desde el miércoles fue noticia aquí en nuestro país por todo lo que se dio a conocer, pero el análisis que ustedes hacen se me hizo muy correcto, muy apropiado, porque ustedes tienen en la mira, ¿no? Donde trimestre a trimestre están analizando lo que reporta la petrolera y que es una de las empresas más importantes de nuestro país, una empresa productiva del Estado mexicano, y el dato que creo que se debe súper resaltar al respecto que ustedes dan a conocer es que pues México le ha dado, o el gobierno mexicano le ha dado más de 1.3 billones de pesos en apoyos desde el 2019 a esta empresa productiva que pues bueno, se la ha pasado los últimos años en números rojos, a pesar de que justo este año, durante los primeros 6 meses, pues reportó utilidades. Así es, como bien comentas, en el IMCO damos un seguimiento puntual a las dos empresas productivas del Estado mexicano, tanto a Pemex como a la CFE, precisamente por las implicaciones que tienen para la competitividad del país y principalmente por su impacto en las finanzas públicas, que es un caso bien específico en el caso de Pemex. Como bien comentas, el gobierno federal ha apoyado a la petrolera con 1.32 billones de pesos desde 2019, año en el que empieza el programa de fortalecimiento de la empresa. Y lo que observamos es que este dato se descompone en dos principales componentes. El primero de ellos, estamos hablando de 908,000 millones de pesos que corresponden a apoyos directos por parte del gobierno federal. ¿Esto a qué me refiero? Bueno, aportaciones de capital, estímulos fiscales y otro tipo de ayudas. Por ejemplo, ahí entran 23,000 millones de pesos que le dio el gobierno federal a Pemex para que comprara parte de la refinería de Deer Park en Texas. También incluyen pagos que se han utilizado precisamente por la petrolera para la construcción de la refinería de Dos Bocas, la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación, mejorar la cadena de generación de fertilizantes y también para ayudar a pagar la deuda de la petrolera que asciende a 1.89 billones de pesos. Y por otro lado, adicionales a estos 908,000 millones de pesos, tenemos una estimación que hace la propia petrolera por 416,000 millones de pesos y que corresponden a recursos que la petrolera dice que ha dejado de pagar al gobierno federal por concepto del derecho por la utilidad compartida. Hay que señalar que desde 2019 a la fecha, la tasa de este derecho, que es la principal contribución de Pemex, pasó del 65% al 40%. Es decir, Pemex ha dejado de pagar una cantidad importante de recursos, más de 400,000 millones de pesos, que al final de cuentas se reflejan en parte del boquete fiscal que ha representado esta política de apoyos a la empresa y que en total suman estos 1.32 billones de pesos, que no es un monto menor. Creo que de entrada son muchas cifras y es importante desmenuzarlas. Y aquí te quiero preguntar, eh, los datos nos señalan que la deuda de Pemex es casi dos economías mexicanas. Son casi 2 billones de dólares lo que tiene de deuda la compañía, que es, insisto, una empresa productiva del Estado mexicano que no ha sido tan productiva en los últimos años. Y si México le ha dado 1.3 billones de pesos, ¿dónde ha ido ese dinero que no se ha reflejado tanto en las cuestiones de deuda? Tú bien nos explicas, ha ido a cuestiones de capital, ha sido para mejorar el sistema de refinación, pero si estamos hablando de que también ha sido para apoyar internamente los procesos productivos, ¿por qué no se ha visto una mejora completa y concreta dentro de estos procesos? Si bien también influye mucho el mercado, porque justo la caída en ingresos que tuvo la empresa fue porque bajó el precio de la mezcla mexicana de exportación, porque también ha habido pues cuestiones internacionales, ¿no? Y locales, por los precios, el movimiento que hay o la fluctuación que hay en los precios de los energéticos. Pues bueno, son situaciones que a veces se han prestado adversas, pero uno pensaría que si ya le han destinado 1.3 billones de pesos, pues la deuda podría verse un poco menor. Insisto, estamos haciendo la comparativa entre dólares y pesos, ¿no? Porque es importante también ponerlo sobre la mesa. Es la petrolera más endeudada de todo el planeta. Así es, mira, no queda del todo claro en dónde han terminado estos recursos desde una perspectiva de la mejoría de algunos de los indicadores operativos de la empresa propiamente. A pesar de estos 1.32 billones de pesos de apoyos,
La petrolera registró en este primer semestre del año la menor cantidad de producción de crudo, de petróleo crudo, en los últimos 13 años. Cayó 5.6% en comparación con la cantidad de petróleo extraída hace un año. También vemos una caída importante en la producción de gasolinas y de diésel. Las gasolinas cayeron 2%, el diésel cayó casi 12%, y en ese sentido sí es algo que también nos preguntamos en el INCO de dónde han quedado estos recursos y por qué no se han reflejado o se han materializado justamente en incrementar estos indicadores operativos que al final de cuentas terminan impactando en la situación financiera de la empresa. Si Pemex no produce petróleo, pues esto necesariamente se va a reflejar en sus ingresos y eventualmente en sus utilidades operativas y en su patrimonio eh, contable, que al final de cuentas este patrimonio lo que nos dice es cómo se relacionan los activos de la empresa con sus pasivos. Estamos hablando de que hoy en día sus pasivos prácticamente duplican a sus activos. Esto lo que nos refleja es un deterioro muy importante en la situación financiera, pues una empresa normal, no una empresa productiva del Estado mexicano, una empresa normal que tuviera un patrimonio negativo como lo tiene Pemex estaría quebrada. Claro, y es justo lo que se ha mencionado desde hace mucho tiempo. Y de hecho en la conferencia de prensa que daba Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, el miércoles de la semana pasada, él decía que realmente las cifras que giran alrededor son erróneas y él ha presentado otros datos de cómo desde que inició la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha habido una mejora en producción, una mejora en procesos y que eso los ha ayudado, entre comillas, a volverse, otra vez, reitero las entre comillas, un poco más rentables. ¿Esto es cierto realmente? ¿Esto es cierto en los últimos 4 años? De acuerdo con los datos que ustedes han analizado, ¿sí se han vuelto un poco mejor las operaciones? Porque nos lo acaba de decir. Al final del día no se ve reflejado este dinero en una mejora en la producción. Y entonces, si la petrolera no está mejorando su producción, entonces, ¿en dónde está mejorando? Mira, Pemex está refinando más petróleo y está produciendo más petrolíferos, pero este incremento no se está dando ni en gasolinas ni en diésel. Donde se está dando el incremento es en el combustóleo. El combustóleo no es un producto que tenga un valor agregado alto, de hecho no se compara con el valor ni del diésel, ni de la turbocina, ni de las gasolinas. Es además bastante contaminante y en ese sentido lo que están produciendo es un subproducto que no tiene mayor valor en el mercado. No hay un mercado para el combustóleo y eso hace que su precio sea comparativamente menor que el de otros petrolíferos. Es ahí donde se está viendo el incremento, que no es algo que beneficia a la empresa realmente, pero que se busca generar esta cifra un tanto engañosa de que se está produciendo más, sí, pero tienen que señalar que se está produciendo más combustóleo. También cuando hablan de que se está incrementando la plataforma de producción de Pemex de hidrocarburos, ya no consideran la producción de petróleo crudo, que es la que está cayendo, sino que le suman la producción de condensados, que es también una manera un tanto engañosa de presentar un supuesto incremento de la producción que no se ve reflejado en los datos de la propia empresa, que como te comentaba, está en mínimos de los últimos 13 años en cuanto a la producción de crudo. Y también cuando el gobierno federal sale a decir que la deuda de Pemex ha caído, pues presentan las cifras en dólares constantes cuando deberían de presentarla en dólares corrientes. Cuando les conviene la presentan en el saldo en pesos. Es decir, hay cierta manipulación de la información, es decir, son datos reales, pero que los presentan de cierta manera para dar una impresión errónea al público, y lo que nosotros en el INCO buscamos es presentar los datos que reporta Pemex tal cual los presenta sin ningún tipo de manipulación, y creo que ese es parte del valor agregado de este tipo de reportes trimestrales que hacemos en este instituto, en esta organización de la sociedad civil. Me parece, me queda completamente claro y es algo que muchas veces yo también he comentado aquí al aire, Rodrigo lo comenta al aire, el titular del espacio, porque justo es importante tener las cifras en la mano y buscamos siempre, si no logramos escuchar la conferencia trimestral, porque a veces pues es complicado escucharla, porque a veces la hacen a las 10 de la mañana, luego a las 11, luego a las 12, bueno, en fin, luego hay distintos horarios. Pero la manera en la que también publican siempre su reporte trimestral, es importante observar todos estos datos. Lo que mencionaste sobre el combustible, lo que mencionaste sobre la manera en la que reportan las cifras, es importante tener muy a detalle lo que
lo que nos presenta la empresa, después cómo la procesan para dárnosla a conocer y lo que, bueno, nosotros podemos tener y lo que podemos reportar. Sigamos con más aquí en Imagen Empresarial y le agradezco a Diego Díaz, investigador del IMCO, que se haya mantenido con nosotros en la línea. Gracias por mantenerte, estimado. Muchas gracias. Sí, de Pues nada. bueno, creo que también algo que es importante, después de que empezamos a desmenuzar el reporte que ustedes hacen, los reportes de la misma empresa productiva del Estado, Pemex, y además de la información que nos dan a conocer después de haberla procesado, creo que es importante entrar a un punto fino que es justo. ¿Cómo son los pagos de deuda que tiene que hacer Pemex? Son números impresionantes los que tiene que cumplir en los siguientes 4 años y justo nos mencionabas hace unos momentos, no sabemos exactamente a dónde hayan ido todos los recursos. Lo que sí sabemos es que la semana pasada se dio a conocer que se le estaban inyectando alrededor de 3.6 mil millones de dólares para cumplir con estos vencimientos de deuda. ¿Qué es lo que tiene que cumplir la petrolera estatal? Claro, mira, lo platicábamos al inicio, Pemex tiene una deuda total de 1.89 billones de pesos, estamos hablando de 110.000 millones de dólares, aproximadamente el 6% del PIB. Y si desglosamos esta deuda, vemos que la deuda de corto plazo, es decir, aquella que tiene vencimientos menores a un año, alcanzó su máximo nivel en los últimos 13 años. Estamos hablando de 517.000 millones de pesos que se tienen que pagar en menos de un año. Y esto le mete mucha presión a Pemex porque hace que su calendario de vencimientos de esta deuda sea en un periodo relativamente corto de tiempo. Estamos hablando de que en un plazo exacto de 4 años, Pemex deberá pagar el 52% de su deuda. Estamos hablando de que tendrá que hacer frente al vencimiento de 974 mil millones de pesos de deuda entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2027. Esto es una cantidad muy alta para un periodo muy corto de tiempo y que hace que Pemex tenga un serio problema de liquidez, en el sentido de que no tiene los recursos para hacer frente a estas obligaciones y tiene dos alternativas básicamente. Una es patear el balón y refinanciar la deuda, con la implicación de que este refinanciamiento puede ser a tasas de interés mucho más altas, que le metan todavía una mayor presión a la empresa por el pago de intereses, o bien voltear hacia el gobierno federal, a que el gobierno federal le dé aportaciones de capital para que pague el saldo de su deuda, con cargo a la hacienda pública y con cargo, al final de cuentas, a los ciudadanos que pagamos impuestos o que vamos a dejar de recibir bienes y servicios públicos por este tipo de recursos que terminan en Pemex y no en temas como salud, educación o seguridad. Ahora, ¿el gobierno tiene presupuestados estos apoyos a Pemex? Hasta donde yo tengo entendido, las veces que reviso los precriterios y luego los criterios de economía, no hay un apartado que diga vamos a apoyar a Pemex con tanto dinero. ¿De dónde salen estos recursos? Mira, ese dato aparece en el presupuesto de egresos de la Federación. Ujú. Aparece como transferencias por parte de la Secretaría de Energía. Entonces hay que Ok, ir a la partida presupuestal de la Secretaría de Energía y aparece con el concepto de inversiones financieras. Está muy escondido en el presupuesto. ok. eh, por ejemplo, para este año se contemplaba una aportación a Pemex por 17.2 mil millones de pesos. Ajá. Sin embargo, en lo que va del año ya van 17.7, es decir, ya en 6 meses, de hecho en los primeros 3 meses del año ya se había superado todo el presupuesto de apoyos a Pemex para todo el año. Y aunque en este segundo trimestre, es decir, entre abril y junio, no se recibieron recursos por parte del gobierno federal, no me extrañaría que en lo que resta del año se reflejaran mayores aportaciones de capital, como esta de más o menos 70.000 millones de pesos que mencionó, me parece que fue el subsecretario de Hacienda, pero que todavía no se ve reflejada en los estados financieros de la empresa, pero aunque creo que probablemente se refleje para el siguiente trimestre. Entonces, estos apoyos se van a reflejar hacia el siguiente. Y estamos hablando que se estarían excediendo por pues una cantidad grande los apoyos que se le han dado a Pemex. Tú, conforme a los vencimientos que se tienen que dar, o con, más bien con los vencimientos que vienen de la deuda y conforme a los apoyos que se tienen, o pues que ya se superaron, ¿cuánto crees que más le tenga que inyectar el gobierno federal para que pueda cumplir con estas cifras y con estos compromisos Pemex a lo largo de todo este 2023 y que quedan 5 meses?
Mira, no me podría aventurar a dar una cifra, creo que es complicado porque al final de cuentas el gobierno federal podría optar por otras opciones. El gobierno federal ha sido muy ambiguo en el sentido de que no se ha pronunciado acerca de si va a dar aportaciones de capital, si va a reducir todavía más la tasa del derecho por la utilidad compartida, si va a refinanciar la deuda en el sentido, por ejemplo, de que la banca de gobierno le preste a Pemex a tasas preferenciales. Creo que hay distintos mecanismos que podría emplear el gobierno federal que al final de cuentas terminan reflejándose en un mayor boquete en las finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda, pero bueno, Moody's y Fitch Ratings, que son dos agencias calificadoras que hace 2 semanas realizaron ajustes al perfil crediticio de Pemex, pues señalaban que se podría incrementar de manera importante las aportaciones de capital a la empresa. En ese sentido, pues habría que ver realmente en el siguiente trimestre, en lo que resta del año, cómo se dan estos incrementos. Lo único que te podría decir es que creo que podríamos asegurar que sí se van a incrementar. En qué monto y en qué proporción no me atrevería a decirlo en este momento. Sí, es impresionante este panorama tan incierto que se tiene alrededor de una de las empresas más importantes de nuestra nación. Y por lo tanto te pregunto, ¿cómo? Y a lo mejor es una pregunta que parece obvia, ¿no? Porque la respuesta sería malos manejos, pero ¿cómo es que llega Pemex a esta situación? Y reitero, ¿dónde no hubo un freno hacia los procesos y las decisiones que se tomaban alrededor de la petrolera para llegar a este problema tan grande? De acuerdo a lo que menciona el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que conocemos que es como de conocimiento y lo sabemos todas las personas, es que hubo estos refinanciamientos de deuda que se fueron, como mencionabas, pateando el botecito hacia más adelante para el pago de deuda. Pero ¿realmente solamente es eso? Mira, yo creo que hay un tema de fondo y que tiene que ver con el negocio de refinación de Pemex. La subsidiaria Pemex Transformación Industrial, que es la que se encarga de refinar y también del negocio de petroquímica, es una empresa que lleva reportando pérdidas desde por lo menos 2011. Estamos hablando de que cada año desde 2011 a la fecha esta empresa subsidiaria ha tenido pérdidas que durante este periodo acumulan una pérdida total de 1.5 billones de pesos. Ese, sin lugar a dudas, es un negocio que vale la pena que Pemex analice con seriedad y que replantee si realmente vale la pena seguir invirtiendo en un negocio que año tras año continúa presentando pérdidas y que termina afectando financieramente a la empresa, termina deteriorando la capacidad de pago de la empresa, que tiene que justamente recurrir al mercado financiero para adquirir deuda a tasas cada vez mayores y que se refleja en un mayor pago de intereses, ¿no? Porque al final de cuentas uno puede decir, bueno, sí, ha estado pateando el bote, pero lo hace a cada vez a un mayor costo. Estamos hablando de que solo el año pasado Pemex pagó 162 mil millones de pesos por intereses. Estamos hablando de un promedio de 440 millones de pesos al día solo de intereses de su deuda, que terminan presionando todavía más a la petrolera en el corto plazo, que pues no solo tiene que pagar intereses, tiene que pagar las pensiones de sus trabajadores que son onerosas, tiene que realizar su operación del día a día, tiene que seguir explorando, tiene que seguir invirtiendo, tiene que seguir produciendo hidrocarburos, petrolíferos más bien, y en ese sentido lo que ha pasado es que se ha venido acumulando un mayor pago de este tipo de conceptos que la empresa simplemente no puede pagar y que pues, ha terminado recurriendo al gobierno federal para que la apoye. Tocaste un tema impresionantemente escabroso y nos queda desgraciadamente un minuto aproximadamente, pero sí me gustaría una respuesta rápida al respecto. Los pasivos laborales de la empresa, ¿cómo están? Porque hace unos meses, yo me recuerdo que hace un par de años era señalar siempre, los pasivos laborales de Pemex van a ser un problema. Mira, al día de hoy Pemex tiene un pasivo laboral de 1.34 billones de pesos. Estamos hablando de que una tercera parte de sus pasivos totales corresponden a este concepto. Solo en comparación con un año creció 7.4%. Estamos hablando de que creció en más de 92 mil millones de pesos, que pues hace que Pemex tenga un serio problema porque estos pasivos contingentes pues, eventualmente va a tener que pagarlos. Y pues al día de hoy no se ve cómo vaya a hacer frente a este tipo de obligaciones que terminan también incidiendo en esta situación financiera de la empresa.
Por todos lados se ven focos rojos alrededor de la operación de Pemex. Es una desgracia porque es una empresa clave. Sí, es cierto lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una empresa clave para el Estado mexicano, pero pues no se ve cómo pueda mejorar la situación y no se vislumbra la luz al final del túnel. Diego Díaz, investigador del IMCO, gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Juan Carlos.